Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tocado el corazón profundamente y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de esa magia que a veces vemos en pantalla, esa conexión que trasciende la actuación y se vuelve real para nosotros, los espectadores. Y para ilustrarlo vamos a desmenuzar una escena específica protagonizada por dos actores que han demostrado tener una química innegable, Engin y Tuba. Prepárense porque esta escena tiene el poder de sacarnos lágrimas de emoción. Si son amantes de las historias bien contadas y de las actuaciones que te llegan al alma, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles de esta joya cinematográfica, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más sorpresas y análisis preparados para ustedes. Hoy vamos a hablar de magia en pantalla, la escena de Engin y Tuba que te hará llorar de emoción. Y cuando digo magia en pantalla, me refiero a esos momentos en los que dos actores, a través de sus miradas, sus gestos, su voz, logran crear una conexión tan palpable que sientes que estás siendo testigo de algo íntimo y profundamente humano. Engin y Tuba a lo largo de sus carreras, nos han regalado innumerables escenas memorables, pero hay una en particular que se ha quedado grabada en la memoria colectiva y que tiene esa capacidad única de erizarte la piel y sí, de hacerte soltar alguna que otra lágrima, no de tristeza necesariamente sino de esa emoción pura que surge de ver el amor, el sacrificio, o un entendimiento que va más allá de las palabras. Esta escena, que no mencionaremos explícitamente para mantener un poco el misterio y permitirles revivirla en su mente, se desarrolla en un momento crucial de la trama. Engin interpreta a un personaje que está lidiando con una carga inmensa, un peso emocional que lo consume por dentro. Lo vemos luchar con sus demonios, con sus miedos, y con la difícil decisión que debe tomar. Tuba, por otro lado, es el ancla de su personaje, la luz en medio de la oscuridad, la persona que, a pesar de todo, sigue creyendo en él, lo comprende y lo ama incondicionalmente. Lo que hace que esta escena sea tan poderosa es la sutileza. No hay grandes discursos melodramáticos ni gestos exagerados. Todo está en los detalles. Miren la forma en que Engin mira a Tuba. No es una mirada de deseo ni de desesperación, sino una mirada cargada de gratitud, de arrepentimiento, y sobre todo, de un amor tan profundo que se siente casi doloroso de ver. Hay una fragilidad en sus ojos que nos permite asomarnos a su alma, a sus batallas internas. Y Tuba, ella es la personificación de la compasión y la fuerza. Su mirada hacia Engin irradia comprensión, empatía y una paciencia infinita. Ella ve más allá de sus errores, ve al hombre que ama y que sufre. Los diálogos en esta escena son escasos, pero cada palabra está cargada de significado. Tuba, con una voz suave pero firme, le ofrece palabras de consuelo y apoyo, pero lo más importante es lo que no dice. Su presencia, su cercanía física, su mano que busca la de él, todo comunica un mensaje de estoy aquí contigo, pase lo que pase. Y Engin, él lucha por articular sus sentimientos, por expresar la magnitud de lo que siente, pero a menudo, las palabras se quedan cortas. Son esos silencios, esos respiros, esos movimientos casi imperceptibles los que hablan el lenguaje universal del corazón. ¿Recuerdan el momento en que él, temblando ligeramente, intenta confesarle algo, y ella simplemente apoya su cabeza en su hombro, sin interrumpirlo, solo ofreciéndole su apoyo silencioso? Esa es la clase de intimidad que te roba el aliento. Es la demostración de que a veces el mayor acto de amor es simplemente estar presente, ser un oído atento, un hombro en el que apoyarse. La química entre Engin y Tuba en esta escena es eléctrica, pero no de una manera pasional y arrolladora, sino de una conexión espiritual, de dos almas que se entienden en un nivel muy profundo. Podemos ver en los rostros de los actores la evolución de sus emociones. Al principio Engin está tenso, su cuerpo rígido por la angustia. Pero a medida que Tuba se acerca, a medida que sus palabras lo envuelven, vemos cómo se relaja, como una chispa de esperanza se enciende en sus ojos. Y Tuba, ella mantiene una calma aparente, pero sentimos la preocupación que la consume, el deseo de aliviar el dolor de Engin. Es un baile sutil de emociones, una coreografía perfecta de sentimientos. La puesta en escena también juega un papel crucial. Quizás la luz es tenue, creando una atmósfera íntima y melancólica. Tal vez el sonido del viento o la lluvia fuera de la ventana añade un toque de dramatismo a la escena.
Pero son los actores quienes elevan todo esto a un nivel superior. Su capacidad para transmitir emociones complejas sin recurrir a artificios es lo que los convierte en verdaderos maestros de su arte. Y cuando llega el momento en que Enjin finalmente se permite mostrar su vulnerabilidad, cuando las lágrimas corren por sus mejillas, no son lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de liberación, de gratitud por tener a Tuba a su lado. Y la forma en que ella lo abraza, con esa ternura que solo un amor verdadero puede inspirar, es lo que finalmente rompe nuestras propias defensas emocionales. Esta escena nos recuerda la importancia de las conexiones humanas, del amor que nos sostiene en los momentos más difíciles. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad de afrontarlos con el apoyo de quienes amamos. Enjin y Tuba, con esta interpretación, nos han brindado un regalo invaluable, una ventana a la complejidad del corazón humano, una demostración de que la actuación puede ser una forma de arte capaz de generar una catarsis colectiva. Más allá de la trama específica, esta escena resuena porque toca temas universales: el amor, la pérdida, el arrepentimiento, la esperanza. Todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos abrumados, en los que necesitamos esa mano amiga, esa mirada que nos diga no estás solo. Y esta escena, a través de la magistral interpretación de Enjin y Tuba, nos da esa sensación de consuelo y entendimiento. Es ese tipo de actuación que te hace olvidar que estás viendo una película. Te sumerges por completo en la historia, sientes la angustia de los personajes, su dolor, su amor. Y al final, cuando la escena concluye, te quedas con una sensación de profunda admiración y, sí, con los ojos un poco humedecidos. Porque lo que hemos presenciado es pura emoción, autenticidad y una conexión que va más allá de la pantalla. Y ahora, quiero invitarlos a que reflexionen conmigo sobre esta escena y otras similares. ¿Qué es lo que hace que ciertas interpretaciones te lleguen tan profundamente? ¿Hay alguna otra escena de Enjin y Tuba, o de otros actores, que te haya hecho llorar de emoción? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Compartir nuestras emociones y nuestras apreciaciones del arte nos ayuda a todos a crecer y a conectar aún más. En resumen, hemos explorado esa mágica conexión en pantalla que Enjin y Tuba logran crear, destacando una escena particular que tiene la capacidad de conmovernos hasta las lágrimas. Hemos analizado la sutileza de sus actuaciones, la profundidad de sus emociones y la universalidad de los temas que abordan, recordándonos el poder del amor y el apoyo en nuestras vidas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si disfrutaron de este vídeo y sienten que ha resonado con ustedes, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan del cine y de las buenas actuaciones. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Nos ayudarían muchísimo y se asegurarían de no perderse nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.